Les damos una cordial bienvenida desde el espacio Podcast VL y desde el marco de este proyecto sobre cristianismo y política. Mi nombre es David Castillo, soy docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana y animo este espacio de conversación y de diálogo en torno al tema que hemos mencionado, un tema sumamente pertinente para nuestras sociedades actuales, donde la religión continúa teniendo una presencia relevante y trascendental en las formas en que pensamos el mundo y en que nos relacionamos. Y por supuesto, en un mundo actual donde las iglesias, los grupos religiosos tienen una presencia importante y fundamental en la dinámica social. Es un gusto para mí en este día dar la bienvenida una vez más a la profesora Nidia Fonseca. Profe Nidia, qué gusto saludarla en esta tercera entrega, diríamos. Ujú. Reflexión, bienvenida, ¿cómo ha estado? Muchísimas gracias, David. Bien, gracias a Dios. Reflexionando mucho sobre este espacio muy interesante y definitivamente necesario, ¿verdad? Bueno, en efecto, ¿verdad? Y contar Ujú. con la presencia de personas como usted, con tanta trayectoria, con tanta experiencia, sin duda alguna enriquecen esta conversación. Para quienes no la conocen, aunque ya la hemos presentado en varias ocasiones, la profesora Nidia es máster en teología práctica y licenciada en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana, politóloga, pastora de la Iglesia Metodista y fue docente por muchos años, ¿verdad? En esta universidad, la Universidad Bíblica Latinoamericana y en distintos espacios. Profe, bueno, lo que hemos intentado hacer en estas conversaciones ha sido un poco recordar aquellos momentos que dieron origen a una de las trayectorias más importantes de la teología en el mundo contemporáneo, que ha sido la teología de la liberación latinoamericana, ¿verdad? Y hemos querido como dar un retrato introductorio, ¿verdad? Del contexto en que surge esta trayectoria y también de las distintas reacciones que los grupos religiosos suscitaron, ¿verdad? A ese contexto y a esta teología también, cuando empezó a articularse, ya Ujú. fuese de manera sistemática en los espacios académicos o también de manera más intuitiva, ¿no? En los Ujú. espacios populares y en los espacios comunitarios. Entonces, hemos recorrido un poco, ¿verdad? El contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, la situación que suscitó con la Guerra Fría, estos polos encontrados, ¿verdad? De capitalismo, comunismo, con esos grandes nombres que se les asignaban, los sistemas políticos y económicos que fueron desarrollando, cómo eso afectó un poquito a América Latina, los procesos de descolonización, la incorporación de las ciencias sociales en la teología como otro recurso de análisis y de interpretación. Y usted nos ayudó a caminar en todo ese proceso hasta que llegamos a los 80 y hablamos un poquito de las condiciones de pobreza, de sufrimiento, de exclusión, de violencia política y de las reacciones de algunos sectores de personas creyentes, ¿no? A esas coyunturas y a esos contextos. Hoy muchas personas dicen, ¿verdad?, que la teología de la liberación es un proyecto antiguo y superado, que no hay condiciones, ¿verdad?, como las de los 80 para poder pensar en esta trayectoria como una alternativa. Así que, bueno, ya en esta tercera entrega creo que la pregunta es ¿cómo observa usted? Y esto es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero ¿cómo observa, cómo encuentra usted la coyuntura actual? ¿Es posible hablar de alguna semejanza en las condiciones sociales, políticas, económicas o religiosas de aquel momento que vio nacer la teología de la religión, de la liberación con el contexto actual? ¿O estamos en un escenario totalmente distinto que no hace esta trayectoria relevante? ¿Qué considera usted de lo que vivimos hoy y en el marco de este proyecto que se suscitó hace un par de décadas? Claro. Bueno, yo creo que la coyuntura actual es una coyuntura parecida en el sentido de que es una marca, una convivencia donde la solución de los problemas
no es por la vía civilizada, como podríamos decir, sino que más bien ha recrudecido los medios violentos. Entonces, y los extremos, pues por lo menos lo que es lo que en aquella época se llamaba la derecha, hoy se presenta de una manera radical, fascista, ¿verdad? Con toda esa línea, nueva línea del fascismo, muy peligrosa, profundamente peligrosa. Surgen líderes al estilo hitleriano y entonces podríamos decir que, o sea, que por un lado el sentido de la desesperanza en los pueblos es, yo diría, más profunda que en la década de los 70 y de los 80. Y las alternativas eh, no se ven tan claras como se veían en aquel momento. Se podía sistematizar fácilmente, no tan fácil, pero sí mejor, se podía perfilar los caminos para seguir adelante. Hoy es profundamente complicado el proceso porque, a ver, ha habido tanta corrupción y tanta manipulación de las opciones que entonces eso nubla totalmente el camino a seguir. No es que el camino no esté claro cuáles son las opciones. Lo que pasa es que han sido tan manipuladas, tan tergiversadas, que eso es lo que hace difícil. Porque hoy día la desesperanza está colmada de un problema ético, ¿verdad? Es el capitalismo se presenta con una cara de nobleza que la gente cae en esas trampas. Entonces es mucho más difícil. ¿Qué pasó con la teología de la liberación? ¿Cuáles fueron sus impactos? Sus impactos fueron tan buenos y tan colectivos que por eso hoy se presenta la oposición de una manera tan terrible, tan desastrosa, porque logra meterse no solamente en las grandes instancias donde antes se podía analizar más fácilmente el proceso, sino que se ha metido en la psique humana, ¿verdad? Se manipuló tanto los procesos educativos porque se demostró que la educación es la vía eh, a través de la cual podemos hacer profundas transformaciones, que se manipuló la educación de tal manera que tenemos títulos, pero no somos capaces de discernir, ni de analizar, ni de entender las coyunturas, ¿verdad? Porque la educación se vació de su capacidad crítica y de su capacidad transformadora, por un lado. Pero ¿por qué se llega a esto? No, ahora es por un lado la educación, por otro lado lo religioso. Todos los procesos de espiritualidad que se desarrollaron en el camino han sido profundamente manipulados y tergiversados. Y entonces, y frente a una conciencia ingenua que ha logrado la educación, entonces el discernimiento de las religiones está también muy opacado, profundamente opacado. Recordemos que, por lo menos en América Latina, el, el, esa esperanza organizada organizada a través de la capacidad de discernir, de analizar, de revisar los sujetos, los actores y los espacios, han sido totalmente corrompidos. Entonces, antes teníamos ya entre los 90, en la década de los 90, todo un camino que creíamos que era posible
alcanzar. Hubo un gran fortalecimiento, por ejemplo, del movimiento ecuménico, que eso y que desemboca en un gran fortalecimiento del diálogo interreligioso, ¿verdad? Y que hace pronunciamientos claros acerca de que la vía debe ser la paz, de que la vía debe ser ética, de que la vía debe ser capaz de discernir, de generar conciencia crítica, pensamiento crítico, ciencias críticas, ¿verdad? Sujetos conscientes eh, de su condición humana y conscientes del mal uso que se hizo del entorno. Entonces se fortalece todo, por ejemplo, toda la línea ecológica, ¿verdad? Y se empiezan a generar cambios de manipulación de la ciencia, la manipulación del entorno, claro. Y eso significó señalar claramente la vía del enriquecimiento ilícito, la vía del reconocimiento antiético, la vía de la convivencia egoísta, ¿verdad? Ju- Y en contraste, que la solución en ese momento era la vía pacífica, aprender a convivir, aceptar toda la diversidad humana junto con la gran diversidad ambiental, ¿verdad? Y saber convivir en ese proceso. Entonces, no, todo eso fue infestado, como pasó como el COVID es la mejor muestra de la infestación de todos los medios, de todas las opciones de vida alternativas a la vía egoísta de una clase, ¿verdad? Porque recordemos que los análisis era a partir de la condición de clase, ¿verdad? Y entonces, y se señalaba muy claramente, gracias a quién, a aquellos grandes economistas anteriores como un Carlos Marx, que claramente planteó, ¿verdad? Pudo señalarnos el camino de que que la convivencia nunca, la convivencia humana, corría total peligro y hasta su autoextinción si seguíamos por esa vía del capitalismo rudo, egoísta, del trabajar solamente para que una parte de las especies vivas puedan sostenerse, ¿verdad? Y no todas. Y en contraste, la teología latinoamericana de la liberación, junto con las otras teologías que surgen a partir de esa opción, estaban dando, ¿verdad? Es los sujetos. Recordemos que simplemente se hablaba de dos sujetos, el que tenía, los dueños de todo y los que no tenían nada, ¿verdad? Pero la teología, junto con las ciencias sociales, dicen, no, sujeto va más allá de quienes poseen los medios económicos. Entonces surge el sujeto mujer en su doble, triple y cuádruple explotación. Se reconoce la diversidad de los sujetos hasta ese momento considerados masculinos como únicos, ¿verdad? Se reconoce las diversidades de género, se reconoce la diversidad y la riqueza humana no solamente por una vía capitalista individualizada, sino más bien cómo se conseguía, era posible la vida por el trabajo comunitario, ¿verdad? Por el cuidado, era posible, es posible la vida porque las mujeres y la tierra demostraron que somos capaces de resistir, ¿verdad? Y de diversificar los medios de vida, ¿verdad? Los pueblos indígenas y afro también, ¿verdad? Eh, Se autodescubren como sujetos no solo resistentes, sino capaces de producir comunitariamente riqueza, cultura, ¿verdad? Entonces, claro, el otro lado se endurece y tenemos hoy lo que tenemos, ¿verdad? Como la opción de organizaciones mundiales
con el ejemplo de las Naciones Unidas, surge una cantidad de organizaciones capaces de defender la vida en toda su diversidad, Ujú, que hoy han sido cooptadas, debilitadas profundamente y estamos en una crisis, yo diría, mayor que la que dio nacimiento a la teología de la liberación. Ahora, lógicamente, no podemos decir que simplemente el ver, juzgar y el actuar como método de análisis ujú, crítico ujú, es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos en otro momento, pero que nos dice que ujú, sí es posible en la unión, en la humildad, eh, sobre todo a través de la ternura, que ese es el gran escándalo, sí, ¿verdad? Es posible la vida y la vida para todos y todas. Decirnos a nosotros mismos como seres humanos totalmente tergiversados de nuestra síntesis humana, de que sí podemos convivir a través del diálogo, aunque nos exasperemos, de que sí es posible dejar las armas y buscar otra vía más lenta, más desesperante, porque estamos muy deformados, ¿verdad? ujú, Hablamos de que el diálogo es posible, pero en la casa llega un momento en que pegamos cuatro gritos todos, ujú, no solamente aquellos, sino nosotros también, sí, ¿ves? Entonces, sí, definitivamente, dio, les guste o no les guste, las teologías con las ciencias sociales siguen siendo una alternativa ujú, para buscar distintas formas de convivencia, pero ya no solamente la teología ujú, que se desprende desde el cristianismo, sino de toda la diversidad de espiritualidades, porque todas, de distinta manera, lo que buscamos es la capacidad de la convivencia en la gran diversidad cultural, en la gran diversidad de conocimientos, de estilos de vida, pero todas con una base en común, que es el de ser capaces de pensar qué tipo de seres humanos queremos a mediano y largo plazo, qué oportunidades la humanidad tiene de seguir viviendo y de seguir existiendo y qué oportunidad también damos a los medios que necesitamos los seres humanos para existir, claro. ¿verdad? Profe, y la interrumpo ahí porque yo creo que esta Sí. última frase es una de las disculpas, ¿verdad? Por la interrupción, pero Mm, esta frase, me parece a mí, es una de las que yo quisiera que explorásemos casi más bien al final de la conversación, porque de alguna manera es como proyectamos, ¿verdad? Como usted muy bien dice, la función de las religiones, algo que puede ujú, generar de alguna manera nerviosismo en algunos sectores del cristianismo, ¿verdad? La noción del ecumenismo, no ni siquiera del diálogo interreligioso, sino del ecumenismo se considera amenazante. Pero así. escuchando su intervención, ¿verdad? Ante esta primera pregunta del contexto, yo me imaginé un cóctel de elementos y componentes que de alguna manera, ¿verdad? Están en una interrelación continua y dinámica, podríamos decir dialéctica, transformándose, adaptándose, pero que necesitan ser nombrados individualmente, ¿verdad? Para poder de alguna manera identificarlos y comprenderlos en sus expresiones. Yo anotaba un poco esta serie de elementos y me llamaba mucho la atención lo que usted sugería. Por ejemplo, nos hablaba de los grupos de derecha fascista y una suerte de recrudecimiento de su actuar. Y sin duda alguna creo que allí usted ya nos demanda, como lo hizo cuando nombró a la Guerra Fría, nos demanda de nuevo una mirada aguda y seria. ¿Qué es la derecha? Deberíamos preguntar. ¿Y qué es el fascismo, verdad? Porque son dos términos que emergen usualmente en el debate y emergen usualmente para ser criticados desde los grupos progresistas o de izquierda o para ser reivindicados, ¿verdad? Entonces, yo creo que por allí usted ya nos señala el elemento este de los grupos. ¿Cuáles son los grupos que emergen ahora
como dominantes en nuestras sociedades y que construyen el relato, que es este otro elemento que usted mencionó, del elemento cultural y del elemento educativo, ¿verdad? Porque de alguna manera usted nos mencionaba este gran construcción de las formas de pensar y ver el mundo a partir de una ética o una moral capitalista, ¿no? Que de alguna manera privilegia el producto, privilegia el mercado, privilegia la riqueza y sus lujos y su utilidad por sobre otras formas de vida. Entonces, frente a esto, usted nos hablaba sobre la educación y el funcionamiento de la educación. Y allí yo recordaba ahorita el texto de Pierre Bourdieu sobre la reproducción, ¿verdad? Donde él critica que la educación es un instrumento de dominación porque sostiene y reproduce una lógica y un orden de desigualdad. Y estos elementos a mí me parecen fundamentales. Los grupos y sus proyectos, por un lado, ¿verdad? Recordaba porque hace 2, 3 días hubo una intervención desde un partido político costarricense con motivo del asesinato de este promotor ideológico estadounidense de MAGA, ¿verdad? Apellido Kirk, creo que es. Ujú, ok. Y invitaron a Agustín Laje, a este también reproductor de discurso muy conocido argentino, ¿verdad? Que es de derecha, y hablaban sobre la batalla cultural, sobre Kirk como un símbolo y un representante de esa lucha por posicionar un sentido de ver el mundo y la amenaza que ellos consideran se cierne sobre sus vidas, sobre su proyecto, porque la derecha es violenta y la izquierda es violenta y asesina. Ese era lo que el argumento. Entonces, escuchándola a usted, pensando en este contexto, entonces pensamos grupos como los que usted menciona, una derecha recalcitrante, donde yo creo que tal vez usted nos podría ayudar a dar algunos puntos en torno a la pregunta, ¿qué es la derecha? ¿Cómo podemos nombrar lo que la derecha quiere o hace? Porque usted también hablaba de los medios violentos. Y cuando usted mencionaba en los medios violentos de acción de estos grupos económicos y estos grupos políticos, yo me preguntaba, ¿qué será un medio o un mecanismo violento? ¿Será el mecanismo económico o socioeconómico? ¿Cómo convertir la sociedad casi que en un mecanismo de producción de riqueza para unos pocos, a partir de leyes laborales, a partir de el debilitamiento de distintos derechos? ¿O son más bien los mecanismos de tipo represivo, militar, los sistemas jurídicos? Ahora Trump, el día de ayer o antier, estaba hablando de declarar Antifa como un movimiento terrorista. El, el- qué lástima que no recuerdo el nombre y es en inglés. Veíamos las noticias en Inglaterra como Palestine Action, creo, Acción Palestina, era decretada como un movimiento terrorista. Entonces las personas que donaban al movimiento o que tienen camisas han sido reprimidas, arrestadas, judicializadas. Entonces, hay un sistema jurídico también en función de si es Claro. Ujú, violentamiento de derechos. Hay un sistema económico que recrudece los derechos sobre las personas obreras, sobre las personas de las clases medias, bajas. Entonces, ¿verdad? Ahorita que la escuchaba, yo decía, claro, nos encontramos en un contexto donde hay una dinámica social brutal, excluyente, militarmente violenta, porque tenemos estos discursos de enviar a la policía, enviar al ejército. En Costa Rica ya se aprobó esta disque megacárcel, que no es así, pero sin duda alguna se llama la atención la inversión de dinero en mecanismos de represión en vez de los mecanismos de inversión social que ayudan a mejorar las condiciones vitales. Entonces, ujú, yo es lo que escucho es, ¿verdad? Una suerte de condiciones pauperizadas de la vida para la mayoría de los colectivos, para la mayoría de las personas, por un lado, y por otro lado, usted nos hablaba de la desesperanza, ¿verdad? El sentido de desesperanza y el proyecto político difuso. Entonces, ujú.
en la cabeza me sale a mí, ¿verdad? Como esta gran estructura social que se ha institucionalizado, o sea, ¿verdad? Los gobiernos van firmando leyes, van organizando su sociedad para reproducir las desigualdades, reprimir las alternativas, y por un lado tenemos una clase dominante sumamente agresiva, violenta, y por otro lado, grupos que no saben cómo resistir o cuyo Ujú, proyecto es difuso, cuyo proyecto es, ¿verdad? Parece ser perdido a pesar de que hay iniciativas de movimientos feministas, de movimientos ecologistas, ujú, de movimientos en contra del racismo. Y como veíamos también una vez más en noticias, América Latina pone los muertos hoy en términos de defensa del ambiente, ¿verdad? De Colombia, ujú, Guatemala salen en los índices como los países donde hay una mayor índice de asesinatos, pero América Latina ujú. ponía 140 de 146. Si mal no leí, es una cuestión atroz. Entonces, en ese escenario, ¿verdad? Deberíamos seguir hablando sobre la teología de la liberación. Es Claro. cabellado o, no sé, insultante. Y lo planteo porque en algunos otros foros, y lo mencioné una vez con usted, en algunos otros foros donde yo mencioné la hermenéutica de la liberación como una trayectoria de interpretación, me decía, Ujú, qué peculiar, eso existe aún. Pero, ajá, pero en este retrato que usted hace, no estamos lejos, nada más que estamos en democracia. ujú. Es mi reacción ante lo que usted dice. Estamos en democracia, en condiciones brutales en términos sociales y donde los Claro. proyectos alternativos están intentando encontrar el camino, pero no sé, ¿verdad? Y difuso. ¿Cómo ve usted esta reacción? Pues yo creo que no es difuso, yo creo que como nunca la situación se ve muy clara. Tenemos también que recordar cómo se llega a estas condiciones tan brutales justificadas, ¿verdad? Eh, por un lado, las ciencias sociales, la teología de la liberación y los movimientos políticos que han querido demostrar que es posible vivir todo, que todos cabemos en este mundo, que fue parte del trabajo, no solamente fue cultural, ¿verdad? Sino que también fue legal. ¿Qué hicimos? Voy a decir aquí una frase de un colega también indígena de Antonio Tzoy. Antonio siempre nos dijo, nosotros vimos el eclipse claramente y entonces vimos que la única alternativa era empezar a hacer pequeños orificios de ese eclipse. Entonces él decía, pero no son orificios grandes. ¿Qué fue lo que vimos? El eclipse estaba ahí no dejaba ver el planeta Tierra, por más que se moviera, lo único que veía era el eclipse, eclipse, eclipse. Entonces, no era posible decir podemos eliminar el eclipse de una sola. Fue entender cómo se gestó ese eclipse para poder como con un alfiler, ir haciendo pequeños huequitos para que la luz empezara a salir. Por ejemplo, eh, claramente estos grandes visionarios, y vuelvo otra vez a decir, como Carlos Marx, que entendió el- el- la lógica de la economía capitalista, lo primero que nos dijo fue, bueno, los dueños de los medios de producción pueden manipular y hacer lo que quieran. ¿Qué pasa mientras que en Europa se estaba afianzando claramente o se había afianzado claramente que un grupo de personas se estaban haciendo dueños de los medios de producción? África, América Latina, los dueños de los medios de producción eran los pueblos indígenas. Tenían sus territorios, ellos mismos sabían cómo producir, tenían el conocimiento, ¿verdad?, del proceso. Viene la colonización y eso es lo que hacen, los despojan de sus propios medios. ¿Para, para qué? Al despojarlos, resolver
la miseria que ya Europa había producido con su propio sistema. Entonces era salvar a unos pocos esclavizando al mundo entero. Esa lógica es la que se ha mantenido hasta hoy. Y ahí estaba la clave, ¿verdad? Quien es el dueño de los medios de producción es el dueño de la vida y de la muerte. Decide sobre la vida, decide quién debe morir y decide quién puede vivir, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo hacerlo legal? Casualmente, generando instituciones que legalicen eso, generando una cultura, haciéndonos creer, y nosotros lo vivimos claramente en Costa Rica. Yo recuerdo ver imágenes de un campesino descalzo, así era como se promovía el cambio, diciéndole a su hijo que te vas a poder calzar, porque si yo estoy en esta miseria, no porque me robaron los medios, sino porque yo, como no sé leer ni escribir, lo autoculpaban, ¿verdad? Ujú, Aprendió a autoculparse. Por culpa mía, yo te estoy dando a vos empobrecimiento. Pero si vos estudias, vos vas a poder. En ese vos vas a poder está ¿qué? El afianzamiento de la perspectiva individualista, ujú, que llega a ser tan fuerte que ahora sálvese quien pueda. ujú, Con la globalización, sálvese quien pueda. Y el único que puede es el dueño. Y los demás salados, ustedes tienen la culpa porque no pudieron mantener los medios. ujú, ujú, No, no se pudo mantener porque la colonización despojó al pueblo de los medios. Eso es lo que había que entender, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces tenemos un Eduardo Galeano que nos da toda esa aporte de cómo se despojó en América Latina al pueblo de los medios y cómo se le deslegitimó al extremo que viene la desesperanza aprendida. Yo me automargino porque yo soy el culpable o la culpable por mi cultura, por mi forma de celebrar la vida, por creer en los dioses, ujú, ¿verdad? Entonces yo tengo la culpa y yo no quiero que mis generaciones, no quiero heredarles esta culpa. Entonces el suicidio masivo a través ujú, de, por ejemplo, las adicciones, ¿verdad? ujú, Para que la otra generación pueda. Pero ¿qué pasa con la generación intermedia? Cuando se empiezan a hacer esos orificios a ese eclipse y se demuestra que es esa visión de justificar cómo yo me hago dueño de los medios. Lo justifico porque yo soy legítimo. La ley me permite a mí, ¿verdad? Porque hago la ley para que legitime eso ujú, y genero espacios de cultura que también, como la educación, legitime eso, ya la ley, la educación, ¿verdad? Y voy generando espacios y lo peor del caso, que los exhibo en los medios, sobre todo en los medios televisivos, ¿verdad? Y ahí viene Matelar con el análisis ujú, del medio masivo, ¿verdad? De la televisión. O sea, compramos entonces para salir de la pobreza, yo compro el televisor que me va a manipular mi conocimiento, mi conciencia y va a manipular más a los más pequeños, ujú, ¿verdad? Entonces, claro, entonces una generación se avergüenza de la anterior. Por culpa de mi papá, por ser un borracho empedernido, yo estoy en la pobreza. No pudimos ver que este borracho empedernido es que se estaba suicidando porque se sentía culpable de no ser capaz de mantener su medio de producción. Pero ¿qué era su medio de producción? Nunca tuvo medio propio. Era un asalariado, era un obrero que nunca, y él se da cuenta, pero no sabe cómo expresarlo, porque es tal la decepción que decide autosuicidarse a través de distintos medios. ¿Y qué sucede con las generaciones nuevas? Que se suicidan de una vez, ¿verdad? Y claro, ese era el gran problema de los adolescentes que se estaban suicidando de una vez. Por otro lado, la cultura nos presenta paraísos, ¿verdad?
Entonces, usted estudie, saque la primaria, saque la secundaria, abandone a sus padres porque ellos son los que lo empobrecen a usted porque los tiene que mantener y usted, ¿verdad? Desarrolle su paraíso. Nosotros le damos capital en deuda, que también fue curioso con los países donde viene la deuda eterna, la deuda externa. Lo mismo se le dice a la persona, miren, nosotros estamos creando estos bancos y estos bancos le van a dar préstamos a usted y usted va a poder vivir este paraíso que nosotros tenemos. Lo que no entendimos era que son 40, 50, 60 años endeudados Mm, y se eliminaron las otras vías, mm. Sí, claro. ¿verdad? Las otras, y se siguen eliminando, porque quien hereda la tierra, los, en este caso los indígenas, como no tienen un título, entonces usted no puede heredar. Pero usted no sabía, es que usted no se dio cuenta, pero esa tierra es mía, yo hace tiempo que, ¿qué hice? La legalicé, aunque no era, la declaré tierra en abandono y yo vine a salvarla. Lo Ujú. primero que hice fue legalizarla ante el Estado, me la regalaron porque demostré que era terreno baldío, porque se generaron leyes para eso. Sí, sí. Entonces, Antonio dice, bueno, fuimos haciendo orificios. Uno de los orificios, la alfabetización. Ujú, ujú. Hicimos entonces, sí, perfecto, vamos a alfabetizar a todos. Esas eran las grandes metas de cualquier país que lograba Claro. hacer una transformación y entonces lo vamos a acusar de socialista, de comunista, aunque no fuera así, porque está devolviendo las tierras a través de la reforma agraria y Ujú. porque está generando escuelas en las pulperías. Está alquilando pulperías para poner, o que la pulpería nos dé un espacio, ¿verdad? Para ahí un maestro enseña a leer y escribir. Sí. Ya, ok. Entonces inventan, bueno, un país desarrollado es un país que tiene personas, un índice de analfabetismo mínimo y un país subdesarrollado. Entonces corran todas las revoluciones, entre comillas, revoluciones. Mm, eh, mm. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se decía que era revolucionario? Porque estaba poniendo a toda la población a leer y escribir. Pero ¿con qué recursos bibliográficos con los que se producen aquí? Usted no puede producir nuevos porque usted no es el dueño de la imprenta, usted no es el dueño del conocimiento. El conocimiento, muy claro se ve ahora con la inteligencia artificial. El conocimiento es aquel que se genera en el norte y no el que se genera aquí. Ujú. Entonces, bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué empezamos a ver? Sí, estamos eclipsados, pero el eclipse cada vez se está fortaleciendo más. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones se avergüenzan de la pobreza de la generación anterior y la abandono y yo surjo. Pero resulta ser que entre más me endeudo, aún endeudándome, no logro ir porque ya inventaron el VIP. Entonces ya no es suficiente con que yo tenga una casa, no es suficiente con que yo tenga un trabajo, sino que yo tengo que pagar una cuota para participar en aquellos elementos culturales, de entretenimiento, de conocimiento científico a través de la educación, que son los más caros. Ujú, ujú. ¿Ves? Entonces, eso se va, entonces se sigue manteniendo un grupo capaz de seguirse pagando todo ese conocimiento para sí mismo y un grupo que aunque haya estudiado, que aunque haya votado a favor de lo que ellos digan, cada vez tiene menos posibilidad de alcance. Entonces, bueno, ¿cómo lo consuelo? Con la droga. Lo Mm, consuelo con distintas drogas. ¿Cuándo lo experimentó el norte? Cuando mandó a su pueblo, a sus militares a invadir otros territorios. ¿Cómo los hacían sostenerse con la droga? ujú, ¿Y cómo lograban que los capturados se perdieran drogándolos? ujú. Porque Sí. ya habían experimentado con su propia gente, ¿verdad? Entonces, Ujú. y es lo que tenemos hoy, o sea, el eclipse está más fuerte, pero no quiere decir que no podamos seguir haciendo orificios. Claro, pero creo que lo que usted va señalando y la metáfora de Antonio es muy útil, ¿verdad? Porque
pareciesen como distintos, y creo que tal vez la mejor manera de ponerlo es distintos momentos históricos, donde las fuerzas se reacomodan, donde los proyectos se reajustan, donde de alguna manera, porque claro, esto es desigual en los estados, aunque hayan esquemas que se reproducen, o sea, en América Latina, en los distintos pueblos, pero hay como sentidos de históricos semejantes, estos momentos de los años 70 y 80 con grandes movimientos de resistencia, con las dictaduras presentes, estos polos del comunismo y del capitalismo como las grandes opciones sociopolíticas de organizar los territorios. Y, perdón, y ver cómo se manifestaban, porque usted mencionaba algo que yo simplificaría en el término, y aquí recupero la producción latinoamericana de los 50 y 60, la teoría de la dependencia, ¿verdad? Esta Mm, gran estructura donde los países hegemónicos extraen los recursos de los países débiles militarmente, ¿verdad? Y condicionan los esquemas de vida, ¿verdad? Los pueblos del sur son simple y sencillamente pueblos que sirven para extraer materias primas y poner mano de obra barata, ¿verdad? En distintas ujú, regiones. ujú, Y eso va generando esa institucionalidad que legitima ujú, culturalmente, legalmente, estas dinámicas de desigualdad constante que hoy vemos expresadas en otras formas, porque yo me acordé de Walter Rodney, de ese famoso libro, ¿verdad? De cómo Europa digamos, le extrajo, ¿verdad? Empobreció a África y este intelectual guyanés luego es asesinado en su ujú, país, ¿verdad? Por un coche ujú, bomba, de sí, una forma brutal. Y como hoy, por ejemplo, vemos a Trump a partir de mecanismos institucionalizados, el recordar a ciertos países que son países que viven en una condición de dominación y por ende sus pueblos también. México pegando los gritos. Bueno, y el ujú. latinoamericano ni para qué. Lo que pasa, David, que ya ellos habían experimentado con su propia gente. Ujú. Recordemos, toda la riqueza inglesa, que es donde se gesta el capitalismo, se obtiene a través de la explotación de su propio pueblo en las minas. Mm, Y de los niños eran los que sacrificaban, los niños de los contratados. Eso lo dice Juan Wesley, cómo los niños eran los que entraban a las minas. Si ellos no salían, no había oxígeno. ¿Y quiénes eran esos niños? O los huérfanos, claro, o los hijos de los obreros que estaban ahí en la mina, ¿verdad? Y entonces, si el niño salía, ya podían entrar los adultos claro. a seguir explotando, ¿verdad? O sea, ya lo habían hecho con su propio pueblo. Que ese es un componente de lo que usted muy bien señaló de la teoría marxista, ¿verdad? Y de la Exacto. clase, porque Mm, este componente de lo que llaman sistema mundo o las formas de colonización buscan como señalar especialmente las relaciones entre los grandes pueblos y territorios, pero el componente interno de desigualdad y explotación no puede ser silenciado, ¿verdad? O exacto. recordar usted justamente el gran movimiento ahorita en Francia, ¿verdad? De que continúan los chalecos amarillos, esas Sí, represiones brutales del Estado sí. francés contra su propia población, Contra porque es su un propio, tema exacto. de clase. Entonces tenemos esa doble forma de dominación Ujú. política por un lado y otro lado local que pervive, ¿verdad? Claro, vea, América Latina, recordamos que hubo dictaduras criollas y luego se refinan con las dictaduras militares, Mm, ¿verdad? mm, ¿Quiénes capacitan a la clase militar? La Casa de las Américas en Panamá por el proyecto del Canal de Panamá, Inglaterra, Francia y luego Estados Unidos, ¿verdad? Ok, pero ¿cuál fue el golpe que sí se logró transformar?
ese sistema político dictatorial por democracia, Ujú, ¿verdad? Eso era imperdonable. Cómo este pueblo, cómo esta región, que tiene que ser solamente, igual que África, nada más que territorios para extraer, para mantenernos nosotros en la riqueza, se haya, o sea, nos hayan vencido. ujú, Y entonces dice, por culpa de los militares internos, porque siempre es por brutos, ¿verdad? No, no, brutos no. Fueron, fueron totalmente obedientes. Se hace ese gran hueco en el eclipse. Democracia. Ah, pero entonces hagamos las flojitas. ujú, Hagamos las flojitas. Democracia representativa, que el pueblo se desahogue en los procesos de votación y en la fiesta. Vamos a armarles la fiesta y ujú, ya después nosotros nos encargamos siempre de sostener el orden de ese estado, que no cambie, que sigan siendo ujú. para la materia prima. Entonces, ¿cómo se les encanta? Ahí es donde viene el proceso de la corrupción y el enriquecimiento de una clase. No habían tantos ricos, es generar una clase rica que Ujú, sepa dar aquel ya frase popular a tolillo con el dedo. ujú, Yo recuerdo, a mí me tocó algo muy bonito, tuve en ese sentido un privilegio muy grande, que yo trabajé en una institución del Estado muy importante y muy necesaria para fortalecer la democracia, que la democracia costarricense fuera más que representativa. Se estaba organizando todo el estado de bienestar, que era un paso más de la democracia, pasar de la democracia representativa a construir un estado de bienestar, ujú, ¿verdad? ¿Quién logró eso? Casualmente los pocos pensadores críticos que habían, ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, bueno, y recuerdo, yo pude ver cómo en un consejo de gobierno se recibe al dueño de una empresa de calzado Ujú, y dice, bueno, vean, ustedes con su sistema de salud demostraron de que los chicos, los niños están enfermos porque andan descalzos por la parasitación. Bueno, nosotros les venimos a ofrecer a ustedes, a regalarle la producción de zapatos de escuela para que todos los chicos claro, estén escolarizados, ustedes resuelvan el problema de salud y yo resuelvo el fortalecimiento de mi propia empresa. claro, Y se claro, llegó a ese acuerdo, claro. ¿verdad? Que son los Entonces, procesos ya materializados, ¿verdad? exactamente. Entonces, eso demostraba de que aquel estado de bienestar era posible también hacerle un orificio para seguir sosteniendo el eclipse. Claro, Entonces, y claro. eso ocurre, ¿verdad? Entonces, por eso que 30 años después, las reformas a la educación, porque estábamos produciendo gente muy pensante y muy crítica. Había una conciencia crítica que venía desde la escuela, porque aquellos maestros, ¿verdad? Primarios y los colegios estaban generando pensamiento crítico. Uno de los reconocimientos, en este caso en Costa Rica, de una de las instancias académicas históricas, productora de pensamiento crítico, Colegio Superior de Señoritas, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, no, hay que poner hay que llevarla suave, sí, que el pensamiento crítico se desarrolla hasta que lleguen a la universidad, pero en primaria y secundaria no. Con que aprendan a leer y escribir, a sumar y a restar, tenemos. Y eso fue lo que se hizo. Sí. Este, poca historia, poco análisis de cuáles son los héroes, eh, Es ¿verdad? muy interesante porque, perdón que la interrumpa ahora, profe, yo estoy de aquí muy anecdótico también, pero la historia es fundamental y recordaba Claro. justamente en estos días que se celebra, que se conmemoraron los 80, los 72 años del golpe de Estado, no, 72, no, 52 años del golpe de Estado en Chile, y Ujú. hablaba de la política de Allende de universalización de la educación universitaria Exactamente. que cuando llega el golpe de Estado, una de las primeras acciones a los 2, 3 días del golpe es colocar a un militar. Creo que Ujú. esta noticia era de la Universidad de Concepción, es un documental de la BBC. Se coloca un militar como rector de la universidad y lo primero que se hace es una reconvocatoria estudiantil donde se sacan
6.000 de 16.000 estudiantes y se expulsan también una serie de docentes y Ujú. entrevistan a una persona encargada de este proceso de rearticulación de la educación. Y lo Y que dice, lo que hizo no hay ahora Trump, espacio, no hay claro, espacio. así es, lo que hizo ahora Trump con Harvard. Una presión. No permitimos, ustedes me criticaron, lo primero que hizo fue, no van a tener estudiantes del exterior y Sí, les sí, congeló las cuentas. las fondos, Sí, exactamente. sí, Hay, claro. hay, hay formas muy interesantes. O usted ahorita que yo la escuchaba, profe, para ir avanzando a la última parte, porque ya Sí. nos, ya que ha sido muy interesante. Yo he recogido términos, ¿verdad? Y podríamos hablar entonces que más, o sea, hay muchas maneras de caracterizar el entorno actual y de pensarlo, pero hay palabras yo creo que resuenan y que no son vistas por todos estos mecanismos de distracción. Ujú, Usted ha señalado que permean a ciertos sectores, ¿verdad? No a todos. Hay otros que viven la realidad cruda del día a día. ujú, Pero las nociones de privatización, de acumulación, los mecanismos coercitivos, el despojo, la explotación, las formas de dominación siguen siendo parte entonces de nuestra dinámica social, aún en democracia, ¿verdad? claro, Y lo que usted claro. llamó muy bien, la democracia del procedimiento, ¿no? La Ujú, democracia de ir y poner el dedo, no de la mm, lejos, lejísimos, ¿verdad? La noción de que son los pueblos representados, ¿verdad? En los grandes estamentos de la institucionalidad del Estado, por un lado, ujú, ¿verdad? Y menos aún la defensa de los derechos de las personas que ponen su fe en el Estado y en la democracia ujú, como mecanismo de salvación. Por un lado, eso, es esta situación y por otro lado, todos estos mecanismos de dominación y de resistencia, porque como usted dice, estas condiciones actuales que reproducen la violencia, que reproducen la explotación, que reproducen el despojo, se sostienen a partir de la ley, se sostienen a partir de las distintas instancias educativas. y religiosas. A eso iba. ¿Dónde están las instituciones religiosas hoy? Y voy a hacer la pregunta llana porque se nos va acabando el tiempo, pero ¿dónde tenemos a los movimientos frente a estas condiciones tan dramáticas del continente latinoamericano, por hablarlo ampliamente? Por un lado, lo mencionaba yo Kirk, ¿verdad? Y yo le dije que escuché una entrevista de un partido político costarricense con una representante Ujú, religiosa, invitando a un representante del sur, del cono sur, que es un argentino. O sea, tenemos prácticamente norte, centro y sur, ujú, defendiendo a un representante que se colocaba como una figura religiosa, cristiana, como una ujú, que representa idealmente los valores del cristianismo. ¿Dónde está el cristianismo? ¿O claro. dónde están los cristianismos en una coyuntura como la que hemos retratado de recrudecimiento de las condiciones vitales, de las distintas formas de explotación, de la reproducción de los mecanismos de dominación, de adormecimiento, Ujú. de sometimiento? ¿Dónde está la iglesia o las iglesias en ese caso? Es el gran problema, o sea, una de las instancias más, a ver, más cuidadas, que son las instancias religiosas por parte del sistema, ¿verdad? Cuando se genera la teología de la prosperidad por un lado, pero por otro lado, cuando se inventan expresiones, religiosas que pueden cooptar a la mayoría de los pueblos. El pueblo necesita un mensaje de esperanza y las iglesias oficialmente instituidas están por su autosostenimiento. Mm, Ese es el gran problema, la institucionalización. ¿Y cómo se logra la institucionalización? A través también de leyes. Em, Veamos a ver, toda esta nueva ley que se hizo aquí en Costa Rica, por el complejo de minoría y que se consigue. ¿Cómo se organizan los partidos evangélicos para llegar al poder? Porque los estados se declaran de una confesión religiosa que la fortalece
no simplemente con una declaración, sino que esa declaración justifica el sostenimiento de esa institucionalización por parte del Estado. Y eso ya se había experimentado en Europa. Ujú. Entonces, sirve para una cosa y sirve para otra. Claro. Si el liderazgo religioso es eh, educado, si es en su propio campo, en la teología, puede causar grandes transformaciones. También se vivió en Europa, ¿verdad? Donde personas bien capacitadas, bien educadas, le dice a sus propios líderes, miren, disculpen, ustedes están manipulando el texto bíblico. Eso no lo que dice el texto bíblico. Por ejemplo, ¿verdad? Todas las tres grandes religiones del libro. Ujú. Eso no es lo que se dice, lo hemos interpretado, pero no es realmente la interpretación no ha sido la más correcta. Ah, pero mire, es que nosotros necesitamos que usted vaya a bendecir tal obra. Y nos enteramos de que ustedes quieren montar otro templo por allá o ustedes quieren entrar a tal territorio. Nosotros se lo podemos facilitar, podemos financiarle eso. Pero necesitamos que usted siga bendiciendo lo que nosotros estamos haciendo. Claro. Y así se sientan. Y el problema es que se despierta un gran problema en el ser humano, la avaricia. Mm. Y todos nosotros tenemos en este momento, cuando estábamos en esa gran crisis de las dictaduras y en la necesidad y urgencia de cambios del sistema político gubernamental, surge, igual que en Europa el Consejo Mundial de Iglesias, surge aquí el Consejo Latinoamericano de Iglesias y se desarrolla todo el gran diálogo interreligioso y ecuménico. Hoy no está, Mm. hoy no se encuentra. Hoy, hoy esos espacios ecuménicos e interreligiosos están profundamente debilitados porque no se puede responder, desgraciadamente sin capital también, si no tenés algún medio de producción de riqueza que permita pagar en los medios capitalistas tu presencia, tu visibilización, ¿qué haces? Ujú. Ujú. Entonces, o se desaparece o te desapareces o te corrompes Ujú. para poder seguir sosteniendo. Entonces, la corrupción, o sea, es muy triste escuchar a gente del pueblo decir, y yo dije, cuando yo empecé a escuchar esas frases, yo dije, bueno, en 20 años este estado de bienestar desaparece en el país. Es decir, hay que lanzarse a político porque de por sí es legítimo enriquecerse si te metes en política. Todos los políticos salen enriquecidos. Ujú. Entonces empieza una ética liviana Ujú. y una catequesis liviana en todas las iglesias, porque Ujú. si no nos quedamos sin miembros y no Ujú. nos podemos autosostener. Entonces, este, bajo el cuento, ¿verdad? De que quien no tuviera en la parte religiosa una conducta pietista, o sea, mire, usted entreténgase orando 24 horas, todo lo pide en oración mientras nosotros actuamos. Usted pide en oración, vaya pidiendo que mágicamente las cosas se produzcan, que nosotros vamos a eclipsar esa magia. Entonces hay todo un énfasis en los milagros, todo un énfasis en la individualización del mensaje de todas las espiritualidades, una individualización que entonces eso nunca va a producir transformación. Ujú. No Ujú. puede generar una conciencia colectiva, una ética colectiva de estar y de ser en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? El énfasis antes era tu testimonio, tiene que haber coherencia en el testimonio institucional y en el testimonio personal. Ujú. No, 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 olvídese de eso. Usted tiene que orar porque si así el Señor, según la lectura literalista del texto bíblico, en este caso nosotros en el cristianismo, dijo que el Señor fue capaz,
en el Antiguo Testamento de separar las aguas y en el Nuevo Testamento fue capaz de sanar mágicamente y también de caminar sobre las aguas, pues entonces es porque usted tiene poca fe que no le llega a eso, Ujú. ¿verdad? Entonces se enfatiza en una lectura literalista que produce desesperanza. Y Si es Dios no me da la respuesta personal o la respuesta mágica, es que nosotros estamos en el camino equivocado. claro, claro. Y Ujú. sí, ¿verdad? Eso es un elemento que yo creo que es muy importante, ¿verdad? Casi que dedicarle una conversación completa, porque es eso, ¿verdad? Es ver cuáles son los sentidos, las formas de concepción de lo que es la persona creyente, Exacto. persona cristiana, y cómo ve el mundo, cómo se posiciona ante el mundo. Ujú. Yo creo que es una situación crítica que hay que revisar con cuidado. Porque Eh, hay que revisar con cuidado, porque el mensaje no es fácil. O sea, un análisis claro, por ejemplo, todo el proceso de encarnación, o si buscamos el análisis, o sea, la vía profética que aparece ¿verdad? En los primeros libros de una manera muy débil y poco a poco, ¿verdad? Se va fortaleciendo, fortaleciendo hasta llegar al clímax del proceso de encarnación. Es, ¿Qué es el proceso de encarnación? Una vía clara de decir, de decidir tener un estilo de vida distinto, distinto al que viene predominando, porque ellos también tenían la única vía, los imperios, la única vía que daban de vida era o sometimiento al imperio y pagando, despojándote de tu riqueza, de lo que usted sí, produzca a través de los impuestos, ¿verdad? Y la única solución para que usted llegue a gobernar es la vía de la matanza, la vía militar, matando a los otros, ujú, matándolos con armas y matándolos psíquicamente. ujú, ¿Qué pasaba? Ok, el imperio llega, devasta, coloca a sus militares ahí, pero ¿cómo domina? Violando a las mujeres, matando a los niños, ¿verdad? Y no logramos leer el escándalo, ¿verdad? Del texto que figura desde el principio hasta el final en los evangelios. Bueno, digamos que es que las mujeres judías son muy fuertes y los niños nacen rápidamente antes de que lleguen las parteras, ¿verdad? Egipcias para resolver. ¿Verdad? O que el ángel se nos apareció y pudimos ir a costillas, ¿verdad? ¿A costa de qué? De haber aquella matanza de primogénitos terrible, ujú, ¿verdad? ujú. No podemos ver, no somos capaces de ver la lectura de esa línea de resistencia, ¿verdad? Sino que todo lo que vemos es lo más amplio, lo mágico, cuando lo mágico es para que usted sea capaz de resistir y de buscar alternativas de sobrevivencia. Ah, no, yo lo releo diciendo que lo mágico me permite a mí quedarme quieto y esperar que las cosas bajen Claro, solitas, claro. ¿verdad? Es Es la excelente. manipulación de Claro, los textos. Y el ejemplo más claro es la manipulación de la fe cristiana. claro. Y es un excelente recurso de desmovilización, de pensamiento acrítico, etcétera, Exacto. etcétera. Profe, nos estamos quedando sin tiempo, tal vez para cerrar en una reflexión final. ¿Qué considera que Bueno, debería ser el nervio central de la teología y la praxis cristiana hoy en la coyuntura y en la realidad en que vivimos, que usted ha retratado? mira, tal vez me equivoque, pero yo creo que nosotros tenemos que retomar esos elementos que nos da la teología de la liberación, el método de la hermenéutica, ¿verdad? Ese método del ver, aprender a ver, no solamente nuestra coyuntura, sino las coyunturas que están en el texto bíblico y que afloraron que la narrativa es profundamente poética, pero que está narrando una resistencia increíble. O sea, nosotros ya lo tenemos, ese ver con otros ojos el texto, no con la mirada que se me impone, sino verla
desde otra perspectiva. El juzgar, ¿verdad? ¿Cómo reviso, cómo analizo eso que se me está narrando y esto que estoy viviendo en carne propia, donde nos encontramos en la narrativa contextos de sobrevivencia y de explotación que también me iluminan, ¿verdad? Y el actuar, lo que pasa es que el actuar te lleva a opciones que la mayoría de las personas no quieren. Actuar por la vía pacífica y de la resistencia, sabemos que el precio es la muerte, Ujú. pero con una posibilidad, no solamente que está en el texto bíblico, sino que en América Latina lo hemos vivido, de resucitar. Es decir, en aquel momento de dictaduras militares, era impensable que se podía pasar a un proceso de democracia representativa. Y en momentos de democracias representativas que legitiman un dictador, sale a la luz otras opciones. Tenemos ejemplos en toda América Latina, que, que el sistema responde con el asesinato y la intervención sí, pero que el pueblo puede mantener. No pueden, no se, no, o sea, y lo vemos claramente. O sea, aunque tengan las armas nucleares, no pudieron exterminar a los testimonios vivos que quedaron en esos mismos espacios donde lanzaron las bombas nucleares. Sí, sí, Es decir, la historia nos demuestra que el ser humano es capaz de, de, de generar procesos de resurrección. ujú. Eso fue una bonita metáfora, ¿verdad? Para repensarnos un poquito Sí, las coyunturas tan dramáticas, profe. sí. Y la verdad, agradecerle porque ha sido de nuevo un recorrido muy, muy profundo para poder intentar entender el caos en que muchas de las personas, ¿verdad?, sentimos vivir con Ujú, estas situaciones vitales que nos angustian, ¿verdad? El miedo al si tendrás un trabajo o no, el si te enfermarás o no, la sensación de soledad, la sensación de desespero, desencanto, que lleva, ¿verdad?, a otros flagelos que hay que analizar, ¿verdad? Los flagelos de las adicciones, de la criminalidad, inclusive de esta soledad o de estas sensaciones tan fuertes que llevan a la autoeliminación, etcétera, etcétera. Hay muchas ujú, problemáticas, ¿verdad? Que aquí hemos buscado comprender a la luz de también de sus formaciones estructurales, ¿verdad? ujú, Y de estos elementos que generan presión en nuestras poblaciones. Y por otro lado, alguna memoria de resistencia, ¿verdad? Y quedándonos ujú, la tarea de hacerle huequitos al eclipse y que un ujú. día podamos ver, ¿verdad? Ese horizonte iluminado que nos genere calidad y paz y descanso. Así que Sí. Y muchas gracias. yo te diría, David, por ejemplo, el asesinato de este muchacho, Sí, prototipo del sistema que se quiere imponer en todo el mundo, realizado por otro igual. sí, O sea, era impensable incluso para nosotros creer que se iba a ver eso. es... Y eso nos dice que hay resurrección, Ujú, ujú, de que el mismo sistema ujú, está generando su propio hueco. ujú. Sí, sí. Un quiebre increíble, ¿verdad? Y tendremos que ver qué pasa ahora con las consecuencias de esta situación. Claro, terrible. Ujú. Vienen acciones, discursos, reacciones y veremos hacia dónde nos lleva esa situación, que puede ser una coyuntura, puede marcar el giro, ¿verdad? De alguna manera en el Habría que ver. que ver. Pero algo increíble que algo como eso les esté causando allá, a nosotros no, allá, un orificio del eclipse impensable. Sí, sí.
sí, sí, sí. Y tendremos que ver Mm, cómo va también por acá. sí. Agradecer también, profe, su tiempo, ¿verdad? Y por habernos acompañado este día en esta reflexión en torno a los desafíos actuales, ¿verdad? Para los movimientos religiosos ante estas coyunturas que vivimos y a la luz de el gran proyecto de la teología de la liberación. Mm, Agradecerle a la audiencia que nos ha podido, ¿verdad?, escuchar, observar en este episodio, invitarles a dejar sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones sobre estos temas y seguiremos conversando y profundizando en estos y otras discusiones de importancia y de relevancia actual. Mi nombre es David Castillo, este es el podcast Cristianismo y Política de la UVL. Ha sido un gusto que nos puedan escuchar y también a la profesora Nidia tenerla por acá. Entonces, hasta la siguiente conversación y el siguiente encuentro. Hasta luego. muchas gracias. Chao.